Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza UNASPU TV a través de la red. Un domingo muy especial, un domingo donde ustedes la pasada semana han tenido un especial de lo que fue esa marcha, esa concentración que se hizo el pasado 12 de mayo en Plaza Cagancha. Se fue caminando hasta el Ministerio de Economía y Finanzas y allí, bueno, pasó lo que todos vimos, ¿no? Una movida pero muy buena, con muchísima gente, con una oratoria muy fuerte de los que estuvieron allí. Y bueno, hay ecos de todo eso, sin ningún tipo de duda, porque no pasó desapercibido, por el contrario. Y es un gusto primero estar recibiendo esta mañana, como todos los domingos, a Daniel Baldassari, secretario general de la UNASPU. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas mañanas. Buenas mañanas, estamos bien en este contacto semanal con todos los televidentes de esta importante red, que a UNASPU se dirige a todos para comentar, conversar respecto a lo que es la UNASPU, que es la organización que representa a los jubilados y pensionistas del BPS y que defiende las conquistas, los derechos, todo aquello que tiene que ver con las personas mayores, en un país como el Uruguay, que es ni mejor ni peor que otros, pero que aspira a tener una sociedad lo más equitativa posible que seamos capaces de construir entre todos. Venía para acá, Daniel, y venía pensando una pregunta. Se lo voy a preguntar en el comienzo del programa. ¿Qué sentiste cuando vos, pues está bien, ¿no? Uno por ahí prepara la marcha, preparaste una lectura para... ¿Qué sentiste cuando subís al estrado y mirás, ves toda esa gente ahí, y saber que vos sos el portavoz de esas 700 y pico mil personas? No debe ser algo sencillo, ¿no? Debe ser motivador, debe ser de un compromiso hasta las entrañas, pararse ahí arriba. Acá estamos los jubilados, porque estás vos, pero están los jubilados también. ¿Qué pasa por la cabeza en ese momento, Daniel? Antes de entrar puntualmente en la plataforma y en todo, ¿qué pasa por tu cabeza minutos antes de eso? Hay un decir, bueno, a la cancha, hay que dejar todo, obviamente, pero esa sensación de que es muy fuerte. Tenés al costado tuyo el Ministerio de Economía y Finanzas, donde se maneja la economía de un país. Y enfrente tuyo tenés a la gente que está reclamando un montón de cosas, las cámaras que estaban enfocando, que estaban transmitiendo en vivo para todo el país y el mundo. Yo digo, ¿qué sintió este hombre ahí arriba? Bueno, lo primero es constatar de que lo que UNASPU promovió en tiempo, porque también los tiempos importan, no salió corriendo frente a la primera dificultad, sino que fue esclareciendo las distintas situaciones, tratando de que el llegar a este momento fuera el producto de una experiencia no vivida solamente por los dirigentes, por los más claros, por los activistas, por todos aquellos que se organizan en las asociaciones, sino por la inmensa mayoría de los jubilados y los pensionistas, porque esa presencia soberana de tantos jubilados y pensionistas allí en la calle Colonia, luego de haber caminado desde la Plaza Libertad hasta allí, hasta frente al Ministerio de Economía y Finanzas, que se extendía y daba la vuelta y subía por la calle Paraguay, esa actitud de los jubilados y los pensionistas que estaban ahí combativa, de expresión de apoyo a lo que ahí se estaba realizando, con delegaciones provenientes de los más diversos puntos del país, que estaban allí con sus banderas, sus pancartas, sus reivindicaciones, allí apoyando, que todo eso representa también un proceso de acumulación, un proceso que empezó allá por los años 90, que eso permitió aquel gran plebiscito que por primera vez en la Constitución de la República hubo una disposición en la cual el ajuste de las jubilaciones y pensiones no quedaba al libre albedrío del gobierno de turno, sino que era el resultado del índice medio de salarios.
Es decir, por primera vez y con 82% de los votos del plebiscito que participaron en esa oportunidad, el conjunto del cuerpo electoral confirmó el reclamo de los jubilados y los pensionistas, que en aquella época era un gran movimiento proveniente de distintos sectores del interior, del más lejano, del centro, del sur y de la capital del país y de los departamentos adyacentes, esa conjunción que ya venía avanzando en la dirección de constituir una herramienta que finalmente fue la ONASPO, es decir, la central de jubilados, de asociaciones de jubilados y pensionistas de todo el país. Un hecho histórico de primer nivel. Segundo, que ese envión, ese avance, permitió lograr esa victoria con el 82%. Es decir, empezó como un movimiento que luego agarró fuerza y arrasó, incorporó en ese proceso a grandes sectores del cuerpo electoral de nuestro país, no solamente jubilados y pensionistas, no solamente pertenecientes al BPS, sino del conjunto del cuerpo electoral. Y ahí es una gran cosa, que a veces como la logramos ya nos olvidamos, pero hay que revalorarlo permanentemente. Segundo, de que eso después fue la propia constitución de nuestra central, la ONASPU, integrada por un número increíble de asociaciones que votaron a nuestros compañeros para incorporarse a la elección para representar a los jubilados y pensionistas en el BPS, digamos, que fueron votados primero por los delegados, las asociaciones que integran la ONASPU en un ejercicio ejemplar de la elección de los candidatos que iban a representar a todos los jubilados y pensionistas. Y luego sometido al voto popular. Ese voto que los jubilados y los pensionistas terminaron votando una vez más la lista que presentó ONASPO. Es decir, muy importante. Esto viene a darle continuidad a aquella primera vez que en el año 92 ingresaron por primera vez los representantes sociales y que allí estuvo por primera vez don Luis Alberto Colotuso, que fue el primer representante de los jubilados y los pensionistas en el directorio del BPS, que es decir, que los jubilados y los pensionistas se sentaron por primera vez en el Instituto de la Seguridad Social, aquel el cual aplica las políticas que tiene resuelto la Constitución de la República y las leyes respectivos y los correspondientes instrumentos de reglamentación, que son los decretos y las resoluciones, y que las aplica. Es decir, el Instituto de la Seguridad Social, con toda la importancia que ello tiene, pasa a ser integrado también por un representante de los jubilados y los pensionistas, también de los trabajadores, también de los empleadores. Hecho histórico, eso no se conoce. Es seguir las mejores prácticas de la Organización Internacional del Trabajo. No se da a otros lados, ¿no? Es muy difícil. No se da de esa manera, no se da así total. Entonces, cuando mirábamos toda aquella gente que había concurrido al llamado de su organización luego de un proceso de que tuvimos una pandemia, que eso nos generó parálisis, que no pudimos realizar las actividades que le dan fortaleza y que facilita la participación, es decir, todas esos compañeras y compañeros, muchos organizados, muchos también que concurrieron por su condición de jubilado y pensionista, donde la presencia era de un público de personas mayores, es decir, usuarios de los servicios de la seguridad social, que estuvieron allí presentes, por algo será también que concurrieron. Todo eso, uno dice, además de eso, que es un pensamiento integrador del conjunto de lo que es la historia de los jubilados y los pensionistas y de sus avances en el campo de la organización
para poder expresar y defender mejor sus intereses del sector al cual pertenece. También es que hay un proceso que se sintetiza en 2 y 3 ajustes de las jubilaciones y pensiones que le van haciendo perder poder de compra a las personas mayores, a los jubilados y pensionistas del BPS, y al conjunto de los trabajadores, y a los cuentapropistas, y a los otros, Es decir, que hay una pérdida general del poder de compra y que eso se siente, ¿no? Y que también yo creo que eso expresó el no acuerdo con el anuncio del presidente de la República cuando dice que va a aumentar el 3% de las jubilaciones y pensiones. Pero que luego, cuando empezamos a profundizar en el análisis de lo que ello significaba, nos encontramos con que no se trataba de un aumento real. Nos encontrábamos con que se trataba de un adelanto a cuenta. Y ya nosotros tenemos experiencia. Y hay 146.000 jubilados y pensionistas que cobran la mínima, que tenían el derecho a recibir un tratamiento diferenciado en el mes de julio cada año, que ese era un ajuste que se incorporaba como un aumento y que luego sobre ese nuevo valor se aplicaba el aumento del mes de enero siguiente. En el año 21, es decir, el año pasado, se dio con carácter de a cuenta y se les descontó a la gente en diciembre, y en enero los que ganan menos recibieron menos, porque el aumento fue de 6.16%, pero el jubilado y el pensionista que gana la mínima recibió 4.4%. Es decir, que eso también fue un factor. Y que además que los jubilados y los pensionistas, que son 146.000 que cobraban eso y que se lo descontaron por primera vez el año pasado, ya saben cómo es el tema de un adelanto a cuenta del aumento futuro. Y resulta que parecería que esto que se resolvió, que además en un escenario de aumento de la crisis económica, en el sentido de los precios, del aumento de los precios, de lo que cuesta vivir, en esa situación resulta que se dice, lo resolvemos ahora que estamos en abril, para empezar a que lo perciban a principios de agosto. Ya estamos fuera del invierno, necesitamos, ¿no?, una ayuda, en particular para los más vulnerables, para los que ganan menos. Ahora necesitamos una respuesta ahora, no en agosto, que ya pasó el invierno, y necesitamos que ese ajuste sea un aumento real y no un préstamo a cuenta, porque es como dilatar un problema hacia adelante, pero que además es insuficiente. Este 3% no recupera nada. No recupera lo que hemos venido perdiendo los jubilados y los pensionistas. Entonces, por esa razón, esa conjunción de problemas, aquella vida que se atravesó durante unos cuantos años, en la cual las jubilaciones y las pensiones crecían año a año, su aumento, se frenó. Está bien, tuvimos una pandemia, pero ya hay claros signos de recuperación de la economía, ya hay claros signos de que el país está recibiendo muy buenos precios por los productos que exporta y que por lo tanto hay el conjunto de la sociedad desde sus distintos lugares está haciendo que haya una mayor exportación y con ello un mayor ingreso de divisa por esas exportaciones. Por lo tanto, hay un colchón, hay unas posibilidades de que esta realidad se atienda de una manera diferente. Dos cosas ahí. La primera, justamente me acordaba ahora hablando de
sectores que se han potenciado en los últimos tiempos. La pasada semana la gente de INAC dijo que abril 15 millones de dólares se habían ganado con las exportaciones de carne, ¿no? Una carne acá, lamentablemente, es muy difícil de poder acceder a algunos cortes, ¿no? Y cuando se pone la oferta, se pone un corte que no es de todos los días. Efectivamente. Y te cuento otra. Está confirmado que la semana que viene las harinas aumentan un 15%. Exactamente. Entonces, todos esos elementos, que son claros, que no son un discurso oposicionista por la oposición, partidista, no, es una constatación de elementos que están todos concatenados entre sí, en el cual queda claro de que hay una disposición a no atender estos reclamos, en este caso de los jubilados y los pensionistas. Entonces, está claro que la movilización, esa presencia masiva de tantos y tantos jubilados y pensionistas, hombres y mujeres de nuestro pueblo, que han construido este hermoso país con su trabajo, con su dedicación, con su sacrificio, con las dificultades que tiene atravesar gran parte de la vida de cada persona. Bueno, con todo eso no puede entender de que no se den una respuesta, que el presidente nos atienda, que el presidente reciba nuestros planteos, que nosotros se los podamos explicar con el respeto que lo hacemos siempre, pero con la certeza y la fuerza que da cuando se representa a tantas personas, a tantos intereses y a tantos sectores como los que integramos nuestro sector de jubilados y pensionistas. Por lo tanto, bueno, esta situación de este acto, nosotros creemos que es algo que trasciende a los jubilados y los pensionistas. Por eso es que CONASPO está visitando, reuniéndose con los partidos políticos, planteando esta situación, solicitando de que eso que los partidos votaron en el Parlamento de quitar el IVA a determinados productos como una forma de bajar el precio de los productos, como eso de la harina, como los del aceite, los de la carne, y todo un conjunto de las tarifas, es decir, y además que se tenga en consideración esa situación, porque a nosotros nos gustaría hablar con el presidente, y por eso es que le estamos pidiendo la entrevista, sobre todo esto acento y profundizar en la concreta sobre lo que realmente padece el jubilado y el pensionista y las dificultades que tiene. ¿Y a quién se les va a preguntar? En un país donde el presidente es clave en la toma de las grandes decisiones del país. Una pausa, Daniel. Sí. Una pausa muy especial, porque nuestro compañero Rodrigo Marzán va a armar un resumen, un clip ahí, en imágenes de lo que fue toda esa movida, ¿no? Para que la tengan presente. Y además, bueno, no se olviden de nuestro Vamos 60, el mensuario de la UNASPU, que ya está, formato papel, formato digital, para que lo puedan leer e informarse. Una, sin duda, muy buena compañía. La pausa y seguimos. Pedimos, reclamamos nuestros derechos. Somos la última infancia, compañeros. Ustedes no se dan cuenta, pero a ver, un aplauso grande, 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 grande de todos ustedes. Juntos y unidos podemos.
¡Viva la ONASPU! ¡Viva la unidad de los jubilados y pensionistas! Segunda parte de UNASPU TV a través de la red. Se nos fue esta primera parte, Daniel, hablando la 10ª parte, ¿no?, de lo que fue la marcha, que fue realmente impresionante, que además debe haber sido para ustedes, ¿no?, quienes están en el día a día, quienes organizan esto, importante, porque digo, no es lo mismo, Daniel, si en esa jornada se veían 40 personas. No, está claro, porque la presencia de tantos y tantos jubilados y pensionistas, de tantos hombres y mujeres que te saludaban, que te abrazaban, que apoyaban desde la tribuna, desde el público, lo que se planteaba en nuestras intervenciones desde el nombre de UNASPU y que lo hizo la compañera presidenta Brenda Mora, nuestro director Cito Amaro, todo eso que luego se resume en estos puntos que hemos planteado para este tema concreto de los ingresos. Una cosa es llevar un papelito suelto a un ministerio, a la Casa de Gobierno, donde sea, y otra cosa es que toda esa gente esté detrás de este papelito que dice: el Consejo Directivo Nacional de ONASPU, habiendo tomado conocimiento del ajuste anunciado por parte del Gobierno Nacional para jubilados y pensionistas del 3% a partir del mes de julio, que se efectiviza a partir de los primeros días del mes de agosto, se dirige a usted a los efectos de plantear lo siguiente. 1. Como forma de reducir la pérdida de ingreso promedio, aplicar de manera inmediata el ajuste del 3% anunciado. Segundo, que el ajuste sea considerado como un aumento propiamente dicho y no como adelanto a cuenta. Es decir, no como un adelanto, sino como un aumento que luego los futuros ajustes lo puedan ir tomando en consideración para ir recuperando la pérdida que venimos sufriendo desde 2020. Tercero, aumento de jubilaciones y pensiones mínimas. 2 puntos, fijar las jubilaciones y pensiones mínimas en 3.2 BPC, equivalente a 16.547 pesos, de manera a recuperar el poder de compra perdido por el deterioro de la BPC desde 2021. Cuarto, volver a otorgar, al igual que el año pasado, una canasta de invierno para jubilados y pensionistas de bajos recursos a cobrarse con los saberes de junio en el mes de julio. Aumentar el monto de dicha canasta según la variación de la carestía de la vida entre junio del año pasado y mayo de este año. Una cosa es esta carta enviada con las firmas de nuestra presidenta Brenda Mora y la nuestra como secretario general, y otra cosa es que esa carta es lo que se explicó y recibió el apoyo unánimo, entusiasta de las personas que eran tantas y tantas allí concentradas frente al Ministerio de Economía y Finanzas y la continuidad de la calle. Es decir, tiene ese valor y esa importancia. Y cuando vamos a hablar con las autoridades, sin que se mencione tan siquiera, todos sabemos que detrás de esto hay un gran respaldo de parte de los jubilados y los pensionistas, y que hay muchos que no son jubilados pensionistas, que son familiares o que son vecinos o que son ciudadanos simplemente, que al escuchar esto están apoyando nuestra lucha, nuestra movilización, y por eso, Néstor, es que cuando hacemos esto y sintonizamos todo de la misma manera, estamos haciendo una demostración muy importante en defensa
de los jubilados y los pensionistas, de sus reivindicaciones, pero estamos haciendo una reafirmación del inmenso sentimiento ese de principio que es la unidad en la diversidad de todos los jubilados y los pensionistas, en nuestra ONASPO, en la cual nos unimos por la defensa de los derechos de los jubilados y los pensionistas, por una vida digna, que es lo que entendemos que nos merecemos todos los jubilados y pensionistas. Hoy nos queda poco tiempo, pero para esbozarlo, para tirarlo también, ¿fue casualidad que ese mismo día el gobierno reunió a los legisladores de la coalición y aparecieron hasta ex presidente de la República hablando de la reforma? Un tema que uno piensa, bueno, se podía haber avanzado en otro momento, pero justo ese día, ¿no? Como que todo el mundo ya empezó a hablar de la reforma ahora, ¿no? Sí. ¿Casualidad, Daniel, o fue una forma de decir, bueno? Bueno, sobre la reforma, a veces uno dice una cosa, una palabra, designa algo, como en este caso la reforma, y todos ya entendemos lo que es. Ahora, en este caso de la reforma, ya todos sabemos lo que es la seguridad social, Total. Que son nuestros intereses sagrados, que son los intereses de los jubilados y los pensionistas, que está en juego todo lo que acumulamos a lo largo de la vida, trabajando y aportando, no solamente por aquello que recibimos el pago, sino que junto a eso somos parte de esta sociedad que la hemos ido moldeando según lo que es el sentimiento democrático general de los uruguayos. Entonces, está en juego muchas cosas. Porque, a ver, ¿nosotros qué decimos? Hay que hacer una reforma de la seguridad social. Y sí, hay que hacerla. Pero hay que hacerla preguntándose, ¿cuál es la reforma que necesitamos en el Uruguay? En nuestro querido Uruguay, para nuestra querida gente. ¿Cuál es la reforma que necesitamos? ¿Cómo calmamos los problemas que vive diariamente tanta y tanta gente? Estamos de vuelta entrando en un invierno que ya empezó muy duro, que ya hace mucho frío, que llueve, que hay grandes temporales, que la situación digamos, de lo que es las condiciones climáticas golpean, y no es lo mismo tener buena comida, calentita, una casa calentita, sin humedades, tener donde arroparse, donde secarse si se moja, de cambiarse los zapatos si es que hay que cambiarlo, tener luz suficiente, tener recursos, tener todas esas cosas mínimas fundamentales para la vida de hoy. Porque hoy la vida digna es todo eso. Y además, Daniel, qué angustia y qué preocupación para los activos que están por jubilarse y que saben que van a pasar a tener muchas dificultades mañana, porque se habla de bajar la tasa de reemplazo, van a tener que trabajar más. A eso vamos. ¿Para qué la reforma? La reforma es para prever que las cosas que nos pasan hoy socialmente no pasen más o empiecen a amainarse, empiece a haber un proceso, porque nadie pide un cambio de 180 grados de la noche a la mañana. Decimos cómo hay una continuidad en las políticas sociales que alivie la situación de la gente, y en particular de aquellos que han tenido mayores dificultades, no ahora, de repente, desde hace mucho tiempo. Y por lo tanto, nosotros, uruguayos y uruguayas, que somos democráticos, que estamos por la sociedad justa, que queremos que todos los que integran nuestra sociedad tengan una vida digna, bueno, de eso si vamos a discutir eso, sí. Si vamos a discutir cómo solamente se va a pensar en que cierren los números. Y yo no estoy, ONASPO no está en desacuerdo que se busque la
armonía en lo que tiene que ver con lo fiscal, en fin, todo eso. Pero una cosa es eso, y otra cosa es absolutizar y fundar una reforma de la seguridad social en que hay que bajar el gasto, y el gasto, dicho de determinados sectores, significa cortar, Tal cual. rebajar los presupuestos de los organismos públicos, aquellos que dan atención a la salud, los que atienden la seguridad social, los que tienen que aportar para la escuela, para el conocimiento, para todos los uruguayos, para que puedan acceder a ese conocimiento. Es decir, ¿de qué gasto estamos hablando? Estamos hablando de la vida de las personas. Por favor. Por lo tanto, nosotros decimos, hay que hacer la reforma de la seguridad social, y decimos que sí, pero si vamos a discutir estos temas, si lo único que vamos a discutir es que se va a aumentar los años para jubilarse, se va a aumentar la cantidad de años para poder adquirir el derecho, se va a bajar la tasa de reemplazo, y no se va a echar mano a las tremendas inequidades que tiene el sistema, bueno, ¿para qué vamos a nosotros pensamos que hay que hacer un gran diálogo nacional, un gran debate, poniendo los problemas no solamente desde el ángulo de lo financiero, no solamente, que hay que tenerlo en cuenta, no solamente desde el ángulo de la resolución solamente de algunos aspectos. Tenemos que poner en el centro el interés de las personas, para que esos intereses sean atendidos y para que como sociedad, como país, marchemos hacia la superación de todos los retrasos que en esa materia tenemos, porque la situación nos está obligando, porque somos un país con pocos habitantes, con una, se dice, como algo trágico, hay una mayor crecimiento de la expectativa de vida, ¿no? Y bueno, celebremos, pero démosle soluciones. Promovamos que los niños tengan como el plan Ceibal, que uno siente una cosa, como un calorcito en el corazón cuando uno mira cómo nuestros gurises van al mundo y que están por delante de sus compañeros, de sus iguales en América Latina, porque han tenido el plan Ceibal y porque han accedido y porque sigue adelante, y eso muestra un camino por donde es que hay que ir para superar el país y para superarnos y para ser lo mejor posible y para, digamos, capturar todo eso que está al servicio de las personas, pero que tenemos que tener la capacidad en conocimiento, pero también en cantidad de llegada, como sociedad tenemos que proponer. Un gusto, Daniel. Lo mismo digo. Han quedado mucho. En 4 horas pone Monte Carlo y hablamos de esto, porque te voy a preguntar, Daniel, hablando de la reforma, bueno, los cambios tecnológicos, no es solamente la reforma, escuchar a todo, que va todo el mundo, escuchamos a todo el mundo, pero escuchamos, yo te puedo escuchar, pero no te voy a hacer caso a lo que me decís. Sí. Entonces, ¿para qué voy? Claro. Todo eso no se pierdan dentro de 4 horas en Monte Carlo. Vamos a hablar de todo con Daniel, sobre todos estos temas. Con Naspu TV, el reencuentro el domingo a las 9:30, aquí en la red. Que pasen bien. Chao.